Bienvenidos seamos todos nosotros a una nueva predicación dominical. Hoy veremos el discurso profético de Jesús, octava lectura. Y antes de otra cosa, saludos a Tami. Hola Tami, ¿cómo estás Tami? ¿Qué estás haciendo Tami? Buenos días Tami, despierta a tu mamá. Buenos días a Emi. Hola Emi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Despierta a tu mami. Muy bien. Habiéndolos saludado, saludos a todos ustedes, hermanos, hermanas, niños, niñitas. Qué bueno que han decidido disfrutar de la predicación dominical aquí en Paz Divina y poner toda su atención, pongan atención, porque ya va a comenzar el discurso profético de Jesús, octava lectura. Así que dejen de hacer lo que están haciendo. A ver, la que está ahí con la tacita de café, ya aún deja la tacita de café, toma asiento, acomódense y dispónganse a disfrutar de la predicación del día de hoy, porque hoy tenemos mucho que ver y es muy importante que pongamos toda nuestra atención. Verso 14, dice Jesús: cuando ustedes observen que el repugnante destructor ha puesto su pie invasor donde no debería hacerlo, el lector saque su conclusión. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Reina Valera 60 agrega: de que habló el profeta Daniel. Si usted, como muchos de nosotros, ha conocido el Evangelio en la lectura de la traducción de Reina Valera 60, habrá extrañado que en esta traducción no agregamos esa palabra, esa frase, de que habló el profeta Daniel. Bueno, la razón es que esa frase de la que habló el profeta Daniel no son palabras de Jesús, tampoco son una nota de Marcos como la otra frase del que le entienda. Bueno, esta es una frase que añadió un escriba mucho después de que el Evangelio de Marcos ya había estado circulando en Galilea. De hecho, fue añadida por un escriba que no vivía en la región de Galilea y que muchos años después, cuando el Evangelio ya estaba siendo copiado a mano, obviamente, fuera de Galilea, a alguien se le ocurrió agregar esa nota porque pensó equivocadamente que esa frase de Jesús tenía que ver con un texto del libro del profeta Daniel, específicamente Daniel 11:31. En Daniel 11:31 se habla de la abominación desoladora en el templo de Jerusalén. Eso es de lo que habla Daniel. Cuando el escriba estaba haciendo la copia del Evangelio de Marcos y llegó a esta frase, el repugnante destructor, se acordó y supuso que decía lo mismo. No tenía a la mano, esto es evidente, este escriba no tenía a la mano una copia del libro de Daniel, simplemente se acordó y pensó que se refería a eso. Y eso provocó, obviamente, se siguieron haciendo copias. Algunos hacían copias del texto anterior al de este escriba, donde no aparece esta frase, y otros escribieron haciendo copias del texto con la nota que agregó este escriba. En Reina Valera, cuando se hizo la traducción al español, se usó una copia de ese texto añadido, pero hoy sabemos que no era parte del texto original, pero provocó un problema, porque de hecho hizo que cambiara la traducción, y en lugar de traducir el repugnante destructor, en nuestra versión en español dice la abominación desoladora, porque esa traducción ya está amañada, influida por el texto de Daniel 11:31. Ahora, el texto de Daniel 11:31, si usted quiere revisarlo en su Biblia, verá que está haciendo referencia a que los servicios, el sacrificio diario en el altar del templo se va a suspender. Obviamente, cuando Daniel hace esta profecía,
pues ya ni siquiera existe el templo. Daniel hizo esta profecía estando en Babilonia. El profeta Daniel, no el hermano Daniel. El profeta Daniel estaba en Babilonia. Jerusalén ya había sido destruida por Nabucodonosor hacía muchísimos años. O sea, ya no existía el templo, ni el altar, ni nada. Daniel está proféticamente viendo que el pueblo de Israel va a regresar del cautiverio, que se va a reconstruir el templo, que se va a volver a realizar el sacrificio diario en el altar, y él ya está viendo una era posterior en la que ese sacrificio diario se va a suspender y la abominación desoladora estará en el templo, básicamente en el altar de los sacrificios. Bueno, la profecía de Daniel 11:31 se cumplió en la época de los griegos, específicamente de Antíoco Epífanes. No voy a hablar de él hoy porque nos iríamos muy lejos de la predicación, pero si a usted le gusta la historia lo puede investigar. Es la historia de Antíoco Epífanes y la historia de los Macabeos. Sí, el primer libro de los Macabeos que aparece en las Biblias católicas y no en las Biblias evangélicas, pero que muchos de nosotros ni la hemos leído. Pero bueno, esa historia de los Macabeos es esto, el cumplimiento de esta profecía de Daniel. Bueno, de eso es de lo que habla Daniel. Y eso provocó el mito, déjenme ver cómo lo escribí. Ok, eso produjo un error de interpretación y fomentó la fábula, porque es una fábula, del anticristo sentándose en el tercer templo que aún no se construye. O sea, hubo una época en la que los evangélicos, basados ya en nuestra época, en el siglo XIX, siglo XX, en la que los evangélicos vieron en esta profecía de Daniel no el cumplimiento en la época de Antíoco Epífanes, sino que lo llevaron hasta allá, hasta el fin del mundo. Y ellos decían, los evangélicos, que se iba a reconstruir el templo, lo que sería el tercer templo. El primer templo fue el de Salomón, el segundo templo fue el de Herodes, en el que estuvo Jesús, del que habla la destrucción, ¿verdad?, del templo. Y se decía en los comentarios, en las profecías de los evangélicos del siglo XIX, siglo XX, que Israel regresaría a la tierra de Palestina, que reconstruirían el templo y que entonces aparecería el anticristo, y esa es la abominación desoladora. Ya se están acordando. Todos los que somos evangélicos de allá del siglo pasado recordarán que nos hablaron muchísimo de esto. La reconstrucción del tercer templo, la abominación desoladora, el anticristo. Y bueno, déjenme decirles que cuando el pueblo de Israel regresó a Palestina allá en 1948, bueno, se produjo una psicosis colectiva entre los evangélicos, porque decían, se están cumpliendo las profecías y ya viene el fin del mundo. No es así. Eso es una fábula. No se está hablando para nada de eso. La profecía de Daniel 11:31 ya se cumplió, mucho antes de Jesús. Y Jesús, de hecho, no está hablando de la abominación desoladora. Está hablando de el repugnante destructor. Y como se los dije en la predicación de la semana pasada, Jesús está haciendo referencia a un texto muy específico, Jeremías 4:7, que la semana pasada les dije que lo leyeran. En Jeremías 4:7 se habla de un ejército invasor que vendrá del norte y conquistará y destruirá Jerusalén. Esa profecía de Jeremías hacía referencia al ejército de Nabucodonosor. Y Jesús toma esa profecía de Jeremías y la vuelve a leer, pero ahora para profetizar la llegada del ejército romano, que también vendrá del norte y también conquistará y destruirá Jerusalén por segunda ocasión. O sea, lo que está diciendo Jesús es que la historia se va a repetir con una exactitud asombrosa. Y así fue, por eso es que les he hecho mucha referencia al libro de Jeremías y a lo que vivió Jeremías. Es que es asombroso, no son coincidencias, es que la historia se repitió. Por eso, para poder darnos una idea de lo que viene, pues nomás hay que leer un poquito la historia, entender bien el pasado y ya sabemos para dónde vamos. Bueno, pero regresemos a nuestro tema. Ya quedó claro, ¿ok? Y ya usted sabrá
¿por qué no mencionaba lo del anticristo y todo eso? Pues no, aquí no tiene vela en esta convivencia. Iba a decir otra cosa, pero no aplica el dicho. Bueno, ¿cuál es la señal que da Jesús? La llegada del repugnante destructor, o sea, las tropas romanas. Que para ellos era perfectamente claro, el repugnante destructor, perfectamente claro para los cristianos, para los discípulos de Jesús de aquella época. Se refiere a las tropas romanas que vienen a conquistar y destruir. Bien, ¿cuál es la orden? Fíjate, hay una señal y una orden. Lo mismo es para nosotros. Hay una señal y una orden. Pero vamos por partes. ¿Cuál es la orden? Huir apresuradamente a las montañas. El urgente imperativo es para los que viven en Judea, pues solamente ellos correrán peligro. Los que viven en Galilea, ¿no? Fíjate qué interesante y qué claridad y qué exactitud. Los que viven en Judea huyan, y los que viven en Galilea, no, pues ellos no. El ejército romano no viene a destruir pueblos enteros, no, ellos vienen exclusivamente a Jerusalén. Ellos van a recorrer de norte a sur, desde Galilea hasta Jerusalén, en perfecto desfile militar. El pleito es con Jerusalén. Los de Galilea, cuando vean desembarcar a las tropas romanas, no tienen por qué tener miedo, no tienen por qué salir corriendo, pero sí pueden avisarle a los de Judea que ya llegó la señal y que mejor vayan huyendo. Pero, ¿por qué a las montañas? Porque precisamente cuando las tropas romanas desembarquen al norte de Galilea, la noticia va a correr, pero más rápido que en las redes sociales. Todos los judíos de Palestina se van a enterar en cuestión de un par de días de que ya están las tropas romanas. Y muchísimos judíos, sobre todo jóvenes, pongan atención, niños, niñitas, pongan atención, sobre todo los jóvenes, llenos de sueños y de ideales y de inocencia, muchos correrán a Jerusalén. Sí, a Jerusalén, porque ellos saben, las tropas romanas vienen para invadir Jerusalén, y cuando sitien la ciudad de Jerusalén, entonces el Todopoderoso enviará al Mesías militar, y el Mesías militar aparecerá en los atrios del templo, milagrosamente, providencialmente aparecerá el Mesías, y entonces comenzará la gran batalla, la batalla de todas las batallas, y el Mesías destruirá al ejército romano ahí a las puertas de Jerusalén. Y yo tengo que estar, tú tienes que estar, toma cualquier cosa, una espada, un cuchillo, un palo, lo que sea, y vámonos a Jerusalén a unirnos al ejército celestial, porque el Mesías nos va a llevar no solamente a derrotar a estas tropas romanas, sino que desde aquí llegaremos hasta Roma y haremos que Roma arda en fuego y llamas. No, pues si es fuego también hay llamas, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que vamos a conquistar el mundo entero y será la más grande de todas las batallas del mundo. Así soñaban, así se ilusionaban, después de más de una década de estar escuchando mensajes que exacerbaban sus ánimos. Todo esto empezó en las sinagogas. Allí fue donde los empezaron a arengar. Y cuando llegaron las tropas romanas, todo el mundo andaba corriendo para Jerusalén. Quiero que se imaginen esta escena. Quiero que ustedes se imaginen esta escena. Porque las apariencias engañan. Contra todo y contra todos, huyan a las montañas, no se vayan a la ciudad de Jerusalén, no cometan ese error. Los que estén, fíjense lo que dice verso 15 y verso 16. Los que estén en la azotea de su casa, que no bajen a entrar a sacar nada, dice Jesús. Verso 16. El que esté en el campo, que no regrese ni a recoger su manto. Así de urgente es el imperativo de Jesús. Y no porque el avance romano sea apresurado, no. De hecho, los romanos van avanzando
despacito. De hecho, por la predicación del domingo pasado, ustedes ya saben que entre la señal y la destrucción del templo todavía faltan 4 años, un poquito menos de 4 años. Hay un periodo, y qué interesante el número 4, 40, como sea, pero fíjate qué interesante. Y qué interesante, ¿verdad? Porque uno podría decir, pues ya llegó la señal, no pasó nada. Y al año siguiente, ¿qué podrían decir? Pues no, sigue sin pasar nada. O espérate, parece que se atrasa, pero no. La urgencia es porque al regresar a casa y empacar, hay un peligro. Porque en el afán de querer empacar de más, cuando deberían de viajar ligero, ese es el peligro. Cuando Jesús dice, si estás en la azotea, no bajes a tomar algo, es porque en aquella época casi todas las casas en Jerusalén tenían una escalera por fuera de la casa. La escalera no estaba adentro, estaba afuera. Y por esa escalera subían a la azotea. Regularmente la gente usaba la azotea para refrescarse porque hace mucho calor y pues no, que yo sepa, no tenían aire acondicionado. Entonces subían a la azotea y pues corría el aire fresco y ahí muchas veces ahí comían y a veces hasta dormían allí, ¿verdad? El caso es que dices, si estás en la azotea y ves que ya dijeron la señal, pues bájate las escaleras, sí, no te vas a aventar de la azotea, tampoco sean tan dramáticos, ¿verdad? Baja las escaleras, pero no entres a tu casa a tomar algo, o sea, a empacar. Obviamente no se trata de un cumplimiento radical y estricto, pero Jesús está advirtiendo, ten mucho cuidado con empacar de más, porque de lo que se trata es de viajar ligero. Y si tú empiezas a empacar, vas a empacar más cosas y más cosas y más cosas. Llega el momento en que no te puedes ir por todo lo que llevas y tienes que salir corriendo. Por la nostalgia de abandonar la ciudad y ser tentado a creer en el engaño del Mesías triunfalista. O sea, el hecho de que si ya estás en el campo y te regresas a la ciudad de Jerusalén para empacar, recoger aunque sea tu manto y todo, te encontrarías con que en la ciudad todo el mundo está hablando de que ya viene el Mesías triunfalista y de que no, ¿para qué te vas? Si te vas a perder lo mejor de la vida, el milagro más grande de la historia humana, el Mesías va a bajar y vamos a ver cómo destruye a las tropas romanas, no te vayas. O la nostalgia de, ay, la casita donde viví, aquí pasé toda mi infancia, pero ¿cómo la voy a dejar? Fíjate lo que dice Jesús. Evita al máximo todo lo que pueda atarte cuando de lo que se trata es de salir huyendo lo más rápido que se pueda. Aunque todo el mundo vaya en dirección contraria, ustedes tienen que huir a las montañas. Los cristianos de Jerusalén deben tener una actitud de desapego a los bienes materiales. Deben incluso con años de anticipación empezar a vender todas sus cosas, porque es realmente algo que el Espíritu de Dios va a poner dentro de ellos. Así que no te dejes confundir por las emociones. Enfócate en entender y obedecer las instrucciones de Jesús. Las instrucciones de Jesús es: vete a las montañas lo más pronto que puedas. Pero si empiezas a escuchar y empiezas a dejar que tus emociones y la nostalgia y esto y el otro, ya te perdiste. Porque te vas a quedar atado a una ciudad que está viviendo un espejismo, una mentira. Y el hecho de que todo el mundo lo crea no quiere decir que va a suceder. El hecho de que todos en Jerusalén digan que va a llegar el Mesías no quiere decir que va a llegar. Verso 17. Lástima de las mujeres que en tales días estén embarazadas o amamantando. Rueguen que no suceda en invierno. Termina el verso 18. Qué interesante el clamor de compasión por un grupo vulnerable. ¿No les llama a ustedes la atención el hecho de que Jesús no lanza aquí un lamento por la ciudad,
o por el templo. ¡Ay, qué hermosa ciudad que va a ser destruida, pobrecita! O el templo tan hermoso, tan bonito que le quedó a Herodes. No. Este lamento de Jesús nos ayuda a percibir lo que hay en la mente de Jesús. ¿En qué piensa Jesús en ese momento? En las mujeres que tengan a bebés de brazos o que estén embarazadas y que en esas condiciones tengan que huir. Fíjate en lo que pensó Jesús. Fíjate qué es lo que hay en la mente de Jesús. Uno de los grupos más vulnerables. Claro que tú dirás, ¿y por qué no pensó en la gente de la tercera edad o en los niños pequeños? Todo eso, obviamente va incluido todo eso, pero lo mencionó por mencionar un grupo vulnerable. Date cuenta que en el momento en el que aparezca la señal del repugnante destructor, en la mente de Jesús van a estar este grupo vulnerable. Eso es en lo que está enfocado Jesús. En aquellos días, la mayoría de la gente estará rogando por la llegada del Mesías triunfalista. En todas las sinagogas de Palestina, desde Galilea hasta más abajo, hasta el Mar Muerto, en todas, el ruego es que llegue el Mesías triunfalista. Ya llegaron las tropas romanas a Palestina y están ensuciando suelo sagrado con sus pies paganos, o sea, no creyentes, y estarán rogando que llegue el Mesías. Ese es el ruego de la gran mayoría. Seguramente estarán invitándose unos a otros a hacer cadenas de oración. Vamos a hacer una cadena de oración para que llegue el Mesías. Vamos a hacer una cadena de oración para que Yahvé mande al Mesías y pueda expulsar a los romanos, porque es obvio que Dios no quiere que estén las tropas romanas aquí. La lógica nos dicta que Dios no puede permitir, no puede, como si nosotros pudiéramos determinar lo que puede o no hacer Dios. Dios no puede permitir que vengan las tropas romanas a invadir Jerusalén. No, hay que pedirle que envíe al Mesías. Todo el mundo va a estar orando por eso. Todo el mundo va a estar pidiendo por eso. Vamos a hacer una cadena de oración para que el Señor se lleve a este virus. Para que acabe esta pandemia. Para que regresemos a nuestra antigua vida vana y sin sentido. Muchos estarán rogando por una posición de éxito y de prosperidad en el nuevo imperio mesiánico. Ahorita se me acaba de ocurrir ese título, no sé si ya se los había dicho o no. Imperio mesiánico, que abarcará el mundo entero. Y cuando vieron a las tropas romanas desembarcar, la gran mayoría de los judíos no tuvo miedo. Estaban emocionados porque iba a empezar la guerra. Ya va a empezar la guerra. Claro, la perspectiva que ellos tenían de la guerra era una guerra triunfalista. Y se imaginaban, ¿verdad?, por las lecturas que habían hecho del libro de Josué, así como en la época de Josué nos contaron esas leyendas, esas historias de que Josué conquistaba ciudades y derrumbaban muros y exterminaban pueblos enteros. ¿Ya se fijaron ustedes que en el libro de Josué dice que exterminaron pueblos enteros y luego en el libro de Jueces dice que convivían, que eran sus vecinos y que los atosigaban y todo? O sea, cualquiera de nosotros que ha leído con detenimiento Josué y Jueces seguidos, luego se da cuenta, a ver, ¿qué pasó? Pues si se supone que estos ya los habían exterminado, había sido un genocidio. En Josué fue un genocidio. Y en el libro de Jueces los andan correteando los pobres israelitas. Si Dios no manda jueces, se los acaban. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente ahí hay la pluma mentirosa del escriba, dice Jeremías. Ya les hablé de eso. Pero seguramente ellos recordarían esas historias y dirían, ¿te imaginas? Cuando descienda el Mesías militar, lo vamos a acompañar
Y Él va a expulsar a los romanos y vamos a navegar por el mar Mediterráneo y vamos a llegar a Roma y la vamos a saquear y vamos a despojarla de sus riquezas y vamos a incendiar la ciudad y vamos a matar gente a diestra y siniestra y vamos a conquistar el mundo entero y subiremos la pirámide de Teotihuacán, también subiremos la pirámide de Teotihuacán y desde su punta ahí haremos sacrificio al verdadero Dios. Todo eso han de haber pensado. Estaban súper emocionados y oraban a Dios: Señor, permite que cuando el Mesías inaugure su imperio mesiánico, pues a mí me den pues un territorio ahí para gobernar con mano de hierro y que yo pueda tener riqueza sin límite y pueda tener éxito. Y es lo que oraban. Es por lo que oraban la gente, por lo que rogaban. Porque ¿saben qué? Pongan atención. ¿Ya? ¿Pusieron atención todos? Cada quien enfoca sus ruegos en alcanzar sus espejismos. ¿Cuántos de nosotros, con el corazón en la mano, ¿cómo es? Bueno, con la mano en el corazón y con la otra levantada, ¿cuántos de nosotros en este momento podemos decir que desde que comenzó esta pandemia le hemos pedido al Todopoderoso que se haga su voluntad? ¿Quiénes? Levanta la mano, que no te dé pena ahí delante de los... Aunque los demás te digan: ay, ¿a poco tú sí? Pues yo sí, ¿y qué? Sí, levanta la mano sin pena. Ya, bájenla. ¿Cuántos de ustedes estuvieron enredados en cadenas de oración para pedirle a Diosito que quite esta pandemia, que ya se vaya, que regresemos a la normalidad? Que si somos muchos, Dios nos hace caso? Y no nos hizo caso porque faltó el pastor Javier no entró en la cadena de oración y por eso Dios no contestó. Sí, échenme la culpa de eso y demás, échenme la culpa de lo que quieran, ¿Cuántos de ustedes no han sido tentados a: Señor, es que mira, a negociar? Es que mira, si no hubiera pandemia ya nos congregaríamos, y si nos congregaríamos ahora sí iría y hasta ofrendaría y cantaría y ya no estaría de chismoso y de chismosa y ya no estaría criticando. ¿Cuántos? ¿Sabes qué? Enfocamos nuestras peticiones en alcanzar nuestros espejismos. O sea, ni siquiera es real. Señor, ayúdame a alcanzar mi espejismo. O sea, un espejismo por definición no existe. Es algo que solo tus ojos ven, que perciben algo que no está, solamente está en tu mente. ¿Cómo te va a ayudar Dios a alcanzar tu espejismo? No se puede alcanzar. ¿Cuál es tu ruego el día de hoy? ¿Cuál es tu ruego? Dios mío, cambia a fulanito. Pues si tú no cambias, quieres que Dios cambie. Es lo que te va a decir el arcángel Miguel. Pues si contigo no podemos y te chutas todas las predicaciones, quieres que fulanito cambie, que ni siquiera ve el canal de Paz Divina. Pues, ¿cuándo? ¿En qué estás enfocando tus ruegos? Fíjate lo que dice Jesús. Los discípulos deben rogar para que los más vulnerables al momento de huir no sufran el clima adverso, que no les caiga en invierno. Fíjate que esto ahorita está llegándome aquí en la mente. Jesús dice: rueguen que no llegue en invierno, que no tengan que huir en invierno. ¿Cuándo apareció la señal? A ver, si estamos poniendo atención. ¿Cuándo llegó la señal? No cuando la dijo Jesús. ¿Cuándo llega la señal? Se los dije en la predicación pasada, que la deben de tener, pero miren, así ahorita ya me están contestando, A finales del año 66, ya no me acuerdo yo. Sí, ¿verdad? 66, 67, 68, 69, 70, sí. A finales, sí, pues que hasta les dije, miren qué curioso, 66. A finales del año 66,
que en el hemisferio norte, aclaro, porque algunos de nuestros hermanos y hermanas nos ven en el hemisferio sur. O sea, ellos ya cruzaron el Ecuador, están del otro lado, ¿verdad? Que ahí ahorita ya no sé qué es, invierno, qué es, pero bueno, el caso es que nos ven más allá del Ecuador. Saludos a todos nuestros hermanos y hermanas que con gran entusiasmo nos ven en el cono sur. Gracia y paz para ustedes. El caso es que en el hemisferio norte, a finales del año 66, ¿qué estación del año era? Invierno. Invierno. ¿Lo puedes ver? Dime que sí lo puedes ver. Dime que sí puedes ver cómo Jesús sí da señales muy específicas que en el momento en el que Jesús las dice pueden tener poco o ningún sentido, pero que cuando suceden se pueden quedar los discípulos, oye, ahí está la señal y es invierno. O sea, ahí está, hermano, nada más es que pongamos atención y podemos ver con claridad el futuro. No necesitas ir a consultar a quién sabe a quién consultas para que te lea el futuro. Ahí está. Y fíjense lo que dice Jesús. Ustedes no van a estar rogando porque llegue el Mesías, ni van a estar rogando para pedir puestos de éxito y prosperidad en el imperio mesiánico. Ustedes van a orar para que la gente más vulnerable no sufra las inclemencias del clima. Que el cambio de clima no agregue sufrimiento. Es el ruego que hoy deberíamos de hacer todos nosotros. Deja de estar rogando para que abran el centro comercial. Deja de estar rogando para que ya estemos en verde, para que salgas corriendo de vacaciones. Ruega que el cambio de clima no agregue sufrimientos a los grupos más vulnerables. Eso es lo que hoy en la mente de Jesús estaría. ¿O no? ¿Tú crees que Jesús está preocupado ahorita por el centro comercial o por esto, por las preocupaciones que tú y yo traemos? Algunos ni cuenta se han dado del cambio climático. En serio, algunos de ustedes que están ahí sentados, cambio climático, ¿qué es eso? O sea, están en otro mundo, entre las miniseries o superseries, entre películas y videojuegos. No saben ni lo que está pasando aquí a unos cuantos kilómetros. Ni idea. Que el cambio de clima no agregue sufrimiento. Punto. No pongamos más. Así. Porque en la crisis, nuestro ruego expresa lo que en verdad hay dentro nuestro. Y esta pandemia sacó lo que había dentro nuestro. Por eso es que veías a tanto cristianillo, a tanto hermano y hermana ahí corriendo para todos lados. Y vamos a hacer una cadena de oración y vente, vamos a orar por este, vamos a orar por el otro. ¿Por qué estaban orando? Por sus espejismos, por lo que de verdad para ellos es valioso, por lo que de verdad para ellos les importaba. Ya no tenían dónde echar chisme, ya no tenían dónde. Sigamos. Participar en este ruego es aceptar la realidad. Si empiezas a rogar a Dios para que el cambio de clima no agregue sufrimiento, es porque aceptamos que el cambio de clima ya llegó. El desastre será inevitable. ¿Estoy hablando de la destrucción del templo de Jerusalén o estoy hablando de otra cosa? De las dos cosas, como dijo aquel, de las dos cosas. Ahí se los dejo. No se confundan con los espejismos. Entonces, súbitamente, Jesús eleva su mirada más allá del evento del derrumbe del templo. Así como yo ahorita me voy del derrumbe del templo hacia nuestra realidad. Así Jesús, por un instante dejó de mirar los eventos del templo como si su
su ser interior se conmoviera en lo más profundo y pasara de ese evento trágico pensando en las mujeres embarazadas y con bebés de brazos, huyendo en pleno invierno, y de repente levanta su mirada hacia el horizonte. Por un momento se proyecta hacia el fin. Verso 19, dice Jesús: porque serán días de sufrimiento como nunca lo ha habido desde el principio de la humanidad que el Todopoderoso creó hasta ahora, ni lo habrá nunca más. Ni lo habrá nunca más. ¿Y qué creen? Ahora sí, Jesús toma el texto de Daniel 12:1. Te invito a que leas Daniel 12, está así como que no lo leas en la noche, que no tienes pesadillas. Daniel capítulo 12, solo que Jesús lo amplía agregando la frase ni lo habrá nunca más. Y con eso Jesús dice, ese es el fin. O sea, ya no habrá más porque ahí se acabó. Jesús está hablando del fin. Muchas calamidades ha sufrido la humanidad, dice Jesús. Pero la mayor de todas las calamidades que sufrirá la humanidad será también la última, la definitiva. Jesús proféticamente ha conectado dos eventos: la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y la calamidad final que sucederá al final de los tiempos dentro de algunos años. Y las conecta como lo hacen todos los profetas: conectar eventos que están separados por el tiempo, pero que tienen un mismo origen. Así, lo que es verdad en un evento, lo es para el otro evento. O sea, Jesús está diciendo, tan cierto como sí fue derrumbado el templo de Jerusalén, tan cierto como va a suceder lo otro. O sea, ni duda tengan. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todavía estamos aquí? Bueno, Jesús aclara, verso 20. No, hombre, vamos, pero sí. Para aquellos o aquellas de que va muy lento el pastor, ahorita de seguro están diciendo, ahí va muy rápido el pastor, ya no lo pueden alcanzar, pues apúrale, hermana, porque te quedas. Verso 20. Y si Yahvé no hubiese acortado los días, fíjate, no habla de aquellos días, no, la traducción correcta es los días, no se salvaría nadie, pero por los elegidos, sus elegidos, esa es la traducción correcta, los elegidos, sus elegidos, ha acortado los días. O sea, son días muy específicos, se refiere a los días finales, no a cualquier día, no a cualquier fecha. La frase hubiese acortado habla de un evento, de una decisión tomada en el pasado, pero que se va a ejecutar en el futuro. En el pasado nuestro, Yahvé decidió acortar esos días. O sea, si eran 30, los redujo a 15. Pero los va a acortar hasta el futuro. Pero es solo nuestra perspectiva humana. Pasado, presente, futuro. Porque para Yahvé no hay pasado, presente y futuro. Todo es un presente continuo. Lo que está queriendo decir Jesús es que Yahvé actúa anticipadamente a favor de sus elegidos. No tienes que estar haciendo cadenas de oración. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Bueno, no dice así, pero es lo que está queriendo decir. No tienes que hacer eso. Acorta estos días de sufrimiento. ¿Y qué nos dice Jesús? Ya los acortó. Y no los está cortando porque tú se lo estás pidiendo o porque tú organizaste. Porque miren, luego las que organizan, o sea, las personas, no. Las que organizan esas cadenitas de oración lo hacen porque muy en su interior quieren tener esa satisfacción de yo hice algo por el reino. Yo merezco un aplauso allá arriba en el cielo, o por lo menos aquí en la iglesia, porque en lo peor de la pandemia yo organizaba cadenas y gracias a las cadenas que organicé se fue la pandemia. No, mijita, no. Bueno, no, ¿qué te pasa? No es así. Yahvé acortó los días finales anticipadamente. Es decisión de él. Él decide por sí solo.
No hay que estarle ayudando ni echarle montones, si no es meeting. No es meeting en el Zócalo, vamos allá con pancartas y decirle al Señor, abajo con el virus, que acabe el virus, que regrese a la normalidad. No, espérate, ¿quién crees que es Dios? Se enfatiza que se trata de sus elegidos. Esto me llamó mucho la atención porque no aparece en las traducciones. El texto original habla de los elegidos y luego agrega sus elegidos, enfatizando, somos elegidos por Él, por Yahvé, no por voluntad humana. Y eso nos debe quedar muy claro. Está perfectamente claro para todos los que siguen el Evangelio de Juan. Las predicaciones del Evangelio, la lectura bíblica del Evangelio de Juan, brevemente explicada los viernes, y que ya lleva algún tiempecito, nos queda perfectamente claro. Tú y yo, todos nosotros, todos los que están ahí, todos hemos sido elegidos por Yahvé. No importa a qué iglesia pertenezcas o no pertenezcas, a qué club pertenezcas, o si crees o no crees y todo. Estás viendo este video, ya llevas como media hora viéndolo y lo estás disfrutando. Eres elegido, elegida. Los elegidos somos, sí me incluyo, somos los que hacemos la voluntad de Yahvé. Y esta voluntad de Jesús está perfectamente expresada en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 29 al 31, y que me da flojera decirlos el día de hoy. Ahí búscalo en tu Biblia. Es más, ni lo tienes que buscar, ya sabes. ¿Quién de ustedes no sabe cuáles son los mandatos de Jesús? Los dos mandatos de Jesús, expresados con claridad en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, 29 al 31. Bueno, los que hacemos eso somos elegidos. Los días se refiere a la etapa de tribulación final. Son los días, no porque solamente vayan a ser 3 o 4 días, tampoco te hagas ilusiones. Porque mira, estos son los días de la pandemia y ya cuánto llevamos y lo que falta. No, pues si ya no hay, pastor, en tu espejismo. Porque quienes quieren vivir en el espejismo, no, ya pasó, pastor, ya no hay. Estás como en el ojo del huracán, ya pasó el huracán, ya miras el cielo se despejó. Los días se refiere a la etapa de tribulación final. Esos días se han acortado, pues de otra forma nadie se salvaría. Eso lo dijo Jesús, Si el Todopoderoso no hubiese acortado esos días, o sea, originalmente eran no sé cuántos días, 200 días, 300 días, 444 días, el Todopoderoso los acortó. ¿Por qué? Porque entonces nadie se salvaría. O sea, no creas que tú sí. No, pastor, yo fiel al Señor hasta el final. Mira, mejor ni hables. Yo permaneceré fiel cuando todos los demás ya no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Pedrito. No, Pedrito. Hola, Pedrito, ¿cómo estás? No me refiero a ti. El apóstol Pedro no le dijo a Jesús ahí, paleteándose ahí, sintiéndose acá, no, que todos te dejaré, yo contigo hasta la muerte. No, hombre, Y le dice Jesús, ay, Pedro, tú ni hables. Pues no me vas a negar. Y espantado, y hasta echando maldiciones. En serio, hermanos. Es que no conocemos la tribulación. Sí, yo sé que tienes problemas en casa, o problemas en tu trabajo, o problemas de no sé qué. Eso no es nada. Cuando llegue la gran tribulación, entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Nadie se salvaría. ¿Y sabes qué? Aquí hay que creerle a Jesús, no a nosotros mismos. Según yo sí aguanto de aquí hasta el final. No, Jesús dice no, mijito, tú no aguantas de aquí al final. Nadie se salvaría. ¿Por qué? Porque muchos elegidos ya habrían sido engañados por los falsos profetas. Fíjate. Y otros, pues ya los habrían perseguido y matado en la gran tribulación. O sea, no quedaría nadie. Pero Jesús ha determinado, y puedes suspirar así de descanso. Ay, gracias a Dios. Ahí sí, dale gracias a Dios. Pero Jesús ha determinado que hasta el fin
habrá quienes anuncien su mensaje hasta el día final, hasta el día en que acabe la vida en la tierra, hasta el día en que acabe la vida de la humanidad en este planeta, hasta el día del fin. Ahorita me hice bolas. Hasta el día del fin habrá quienes sigan predicando el mensaje de Jesús, ese mensaje de amor a Dios, ese mensaje de amor al prójimo, ese mensaje de respeto a la vida, ese mensaje de celebración de la vida. Va a haber alguien que todavía va a estar predicando el último día. Sí va a haber, porque esa es voluntad de Jesús, más que voluntad del predicador. Los predicadores ya saben, andan diciendo, no, yo me voy a ir, yo ya no voy a estar para el fin. ¿Cómo que no vas a estar para la gran tribulación? Según Jesús, debe de haber alguien que esté allí. Jesús entonces advierte, verso 21, si entonces alguien les dice a ustedes, mira, aquí está el Mesías, míralo allí, no lo crean. No lo crean, es que eso es exactamente lo que va a pasar. Va a haber falsos profetas que van a estarles diciendo a la gente, miren, el Mesías está en Jerusalén. Sí, yo lo vi en Jerusalén, lo vi en una nube, ya está por bajar, y ahí va la bola de judíos ilusionados a correr a Jerusalén porque les dijeron que allá está el Mesías. Y ahí van, alimentando a Jerusalén de miles y miles de personas entusiastas y dispuestas a jugarse la vida con los soldados romanos, a enfrentar a un ejército bien preparado, bien entrenado, bien equipado, con palos y cuchillos y buena voluntad. Hermanos, verso 22. Pues surgirán, otra vez Jesús sigue hablando del fin. Yo les dije que ahorita esto se refiere a la época de Jerusalén, pero habla del fin. Jesús está hablando del fin, verso 22. Pues surgirán falsos mesías y falsos profetas y ofrecerán señales y milagros, ponga atención, para engañar, de ser posible, a los elegidos. Nuevamente Jesús ve al horizonte, al tiempo de los días previos al fin. Surgirán falsos mesías, o sea, gente que te promete de que si lo sigues tendrás éxito y prosperidad. Esos son los falsos mesías. Y los falsos profetas son los que presumen de que hablan por voluntad de Dios. Soy la voz de Dios. Yo les digo lo que Dios quiere. Y lo que hacen es alimentar tus espejismos materialistas y egoístas. Los falsos profetas los reconoces porque están alimentando los espejismos materialistas y egoístas. Sigan mi consejo de estos 3 pasos sencillos para que llegue la prosperidad a tu vida. Sigue estos pasos de mi curso de 3 semanas para que tu hogar sea un hogar modelo para los demás. Sigue mis enseñanzas para lo que sea, éxito, prosperidad. Son distracciones que surgirán para confundir y no escuchar a Jesús. Porque por estar escuchando a los falsos profetas, no escuchan a Jesús. No corren a las montañas, corren a Jerusalén. Y ¿sabes qué es muy interesante? ¿Sabes qué es sumamente interesante? Que las señales y los milagros no se les da el calificativo de falsos. Falsos mesías, falsos profetas. Pero de las señales y los milagros, Jesús no dice que sean falsos. ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces, si son de verdad, que ofrezcan señales y milagros son la garantía de ser falsos. Es que lo tenías que saber desde cuándo. El hecho de que un profeta, un mesías o como se le quiera llamar, haga señales y milagros
Y aquí no estamos discutiendo si son de mentiritas o si son de verdad. No, pastor, es que yo sí tengo una vecina que su primo dice que su abuelita iba en silla de ruedas y que ahora ya ni usa la silla de ruedas, ya anda corriendo ahí en el parque, correteando lagartos, allá en la laguna. ¿Usted cree? ¿Y eso qué? No, pues eso prueba que es profeta. No, eso prueba que es falso profeta. Esa es la señal de que son falsos profetas, que hacen señales, que hacen milagros. ¿Cuántos elegidos ya han sido engañados? ¿Cuántos cristianos sinceros, o sea, no sinceros, sino honestos, cuántos cristianos honestos que tú has conocido se fueron tras hacedores de milagros? Y ahorita andan así, que no saben ni para dónde irse. No saben ni en qué creer ni qué hacer porque estaban acostumbrados al milagrito, a la señal, a esto, al otro, y les prometieron éxito, prosperidad. ¿Cuántos ya han sido engañados? ¿Ahora entiende las palabras de Jesús? No, hombre, si dejo que sigan estos, nadie se salva. Pues es que yo lo viví allá en mi pueblito polvoriento. Iglesias de 40, 60, 80 hermanos, que así eran las iglesias en la Ciudad de México allá en los años 80, en los años 80. Y empezaron estos hacedores de milagros. Iba a decir otra cosa, pero hay niños y niñas mirando, entonces hay que cuidar el vocabulario, ¿verdad? Pero estos hacedores de milagros se vaciaban los templos. Una congregación donde yo tenía 60 hermanos, éramos 8. Éramos menos de 10 y los demás, no, pues están allá. Es que están en el Estadio Azteca o en el no sé dónde, ¿verdad? En el de Cuatro Caminos y lo llenaron y son milagros y todo. Y los 8 estaban ahí más a fuerzas que también querían irse, nomás que no pudieron, no sé por qué. ¿Cuántos ya fueron engañados? ¿Tú crees? Pues es que nos gana la codicia. Nos gana la ilusión, el espejismo. Yo tengo 5 años aquí en Paz Divina y el pastor no logra que mi hijo cambie, lo va a llevar allá, porque allá dicen que el pastor los toca y les saca el demonio. Y yo creo que mi hijo sí trae el demonio ahí atravesado. Observa, ya en serio, observa qué fácil es engañar a quien no sabe escuchar a Jesús por estar persiguiendo espejismos. Quien persigue espejismos, mira, así se le ponen ¿cómo se le llama? La alfombra roja, así de fácil. ¿Quieres milagros? Ahí están. ¿Y qué dice Jesús? Esa es la señal de que son falsos. Siempre estuvo ahí en la Biblia, siempre. Que no lo leyéramos es otra cosa. Que no nos gustara la explicación detallada de la Biblia es otra cosa. Sigue Jesús, todavía nos falta otro verso, ¿cómo no? Siéntate, todavía nos falta. Yo pensé que ya había acabado, no, que ya había acabado, claro, siéntate. Ahorita se van a almorzar, espérense tantito. Verso 23, dice Jesús, observen bien todo esto. Ya se los he advertido a ustedes con anticipación. Y otra vez aparece la palabra observen. Es que esa es la instrucción. Observen. No es que dicen que ya pasó nada. Observa. No es que dicen, no es que dicen. Es que observa. Es que ya todos están allá. Si ya ibas tú también. Observen bien. Hagan de cuenta que Jesús está hablando con sus discípulos, ¿verdad? Les está diciendo, miren esto, no, el otro, no, váyanse a las montañas, aquí y allá. Y de repente, en el verso 23, voltea la mirada hacia nosotros y nos dice a nosotros. El verso 23 es para nosotros, es para ti, también para mí, pero también para ti, ¿cómo que no? Nosotros somos advertidos de observar bien. La señal ya la tenemos. Ahora Jesús nos dice, observen bien, como lo hicimos ahorita.
esa clave del invierno. La señal llegó en invierno. Espérate a la siguiente predicación y te vas a dar cuenta que está todo perfectamente claro si sabes observar y si eres paciente. Ya estamos advertidos. Escuchemos y observemos. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Muy dichosos somos todos nosotros los que disfrutamos de la palabra de Jesús, pues ahora sabemos que cerca está la fiesta de bienvenida que celebra la vida, y ahora estamos recibiendo esa túnica festiva de blancura resplandeciente. Por tanto, amados míos, celebremos con optimismo la vida con Jesús. Pastor Jesús, hemos estado, estamos ahora y estaremos contigo para siempre. Guíanos, Señor Jesús. No permitas que señales y milagros, que gritos y arengas nos distraigan. Permítenos en fraternidad avanzar hacia el camino. Y gracias porque has acortado los días de sufrimiento pensando en nuestro bienestar. En Cristo Jesús. Amén. Que tengamos una hermosa semana. Shaddai nos cuida con ternura.